Hay algo que nadie te dice sobre las personas que prefieren quedarse en casa. Y no es lo que piensas. No es pereza, no es miedo, no es falta de ambición. Es algo mucho más profundo. Algo que la psicología lleva años estudiando y que la mayoría de la gente sigue malinterpretando. Porque vivimos en un mundo que glorifica la vida social, que celebra a quien siempre está afuera, siempre en movimiento, siempre disponible para el siguiente plan. Y en ese mundo, quien prefiere su casa se convierte automáticamente en el raro, en el que tiene algo que arreglar, en el que necesita salir más, relacionarse más, vivir más. Pero, ¿y si ese juicio estuviera completamente equivocado? ¿Y si quedarse en casa no fuera una señal de lo que le falta a alguien, sino una señal de lo que esa persona ya tiene? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Porque no todas las personas que aman su casa son iguales. Hay perfiles psicológicos completamente distintos detrás de esa misma elección. Y cuando los entiendes, no solo entiendes a los demás mejor, te entiendes a ti mismo de una manera que quizás nunca habías tenido acceso. Hay 4 perfiles principales, 4 razones psicológicas profundas detrás de la misma decisión visible, y cada uno revela algo diferente sobre cómo funciona la mente humana cuando encuentra su lugar en el mundo. Pero también hay una advertencia, una línea que nadie habla, una línea que separa el refugio de la trampa. Y antes de terminar este video, vas a saber exactamente dónde está esa línea y si ya la cruzaste sin darte cuenta. Empecemos por el primero, y este es el que más se malentiende de todos, el que la gente juzga con más facilidad desde afuera sin saber absolutamente nada de lo que hay adentro. Las personas que la vida empujó hacia casa. No eligieron quedarse en casa como primera opción. La vida los llevó ahí. Experiencias difíciles, trabajos que los agotaron hasta el límite, relaciones que los vaciaron, entornos sociales que resultaron tóxicos, hostiles o simplemente demasiado costosos de sostener. Y en algún momento, su casa se convirtió en algo que antes no era. Se convirtió en refugio, en el único lugar donde el ruido se apaga, donde nadie exige nada, donde el sistema nervioso puede por fin dejar de estar en alerta. No es que no quieran salir, es que salir tiene un costo que la gente que no lo ha vivido no puede calcular, porque cuando el mundo de afuera te ha lastimado con suficiente frecuencia e intensidad, el cuerpo aprende a asociar ese mundo con amenaza, y la casa se convierte en el único espacio donde esa amenaza desaparece. La psicología lo llama respuesta adaptativa al estrés crónico. No es patología, no es debilidad. Es el sistema nervioso haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer: protegerte. El problema es que el mundo no lo ve así. El mundo ve a alguien que no sale, que cancela planes, que prefiere su sala al restaurante nuevo, y lo interpreta como desinterés, como pereza, como que algo está mal, sin saber que esa persona está usando todo su espacio interior para sanar algo que fue real, que fue duro, y que todavía no terminó de procesar. Y hay algo más que define a este grupo que casi nadie menciona. Cuando han tenido suficiente tiempo para recargarse, cuando el sistema nervioso encontró su calma, cuando el refugio hizo su trabajo, sí quieren salir, sí disfrutan la compañía, sí tienen energía social. El problema no es la socialización. El problema es que necesitan recuperarse antes de poder ofrecerla. Y si el entorno no entiende eso, si la presión de estar siempre disponible no para, el ciclo nunca se cierra. Nunca hay suficiente tiempo para sanar. Y lo que empezó como refugio temporal puede convertirse en el único modo de existir que le queda. Eso no es elección, eso es consecuencia. Y hay una diferencia enorme entre las dos que merece ser nombrada con claridad. Ahora el segundo perfil. Y este es el que más se romantiza, pero también el que más se malinterpreta cuando se vuelve extremo. Los verdaderos introvertidos. Para ellos, quedarse en casa no es una respuesta a algo que salió mal, es simplemente cómo están construidos. Su cerebro procesa la estimulación social de manera diferente. La interacción con otros, especialmente la que requiere esfuerzo sostenido, consume energía real y medible. No es metáfora. La neurociencia muestra diferencias reales en cómo el cerebro introvertido y el extrovertido responden a la estimulación social.
El cerebro introvertido necesita menos estimulación externa para alcanzar un nivel óptimo de activación, lo que significa que el mismo entorno que energiza a un extrovertido puede llevar a un introvertido directo al agotamiento. No porque sea más débil, sino porque su umbral es diferente. Y cuando ese umbral se supera, cuando la estimulación social fue demasiada por demasiado tiempo, la única manera de recuperarse es retirarse, ir a casa, quedarse en silencio, dejar que el sistema nervioso se reinicie sin demandas externas. La casa, para el introvertido verdadero, no es un lugar de escape. Es el lugar donde puede ser quien es sin el costo energético de adaptar su funcionamiento interno a las expectativas sociales externas, donde no hay máscaras necesarias, no hay actuaciones, no hay esfuerzo de calibrar cada respuesta al ritmo de los demás, solo él o ella en su espacio, funcionando exactamente como están diseñados para funcionar. Y lo que más me impresiona de este perfil es la cantidad de gente que lleva años creyendo que su introversión es un problema que debe resolver, que si se esfuerza más, si sale más, si fuerza más interacción, eventualmente se volverá más social y eso será mejor. Pero la introversión no es un estado temporal, no es algo que se cura con suficiente práctica social. Es una configuración neurológica, tan real y tan permanente como el color de los ojos. Y tratar de cambiarla no la cambia, solo agota a la persona que intenta cambiarla. Lo que sí puede cambiar es la relación que esa persona tiene con su propia naturaleza, si la vive como defecto o como característica, si la esconde o la gestiona con inteligencia, si gasta energía tratando de ser alguien diferente o aprende a construir una vida que funcione para quien realmente es. Esa diferencia entre aceptar y luchar contra la propia naturaleza tiene consecuencias enormes en la calidad de vida a largo plazo. Y el introvertido que aprendió a vivir desde su naturaleza en lugar de contra ella es frecuentemente alguien notablemente en paz, notablemente eficiente y notablemente libre de una ansiedad que antes parecía permanente. El tercer perfil es el que produce los resultados más sorprendentes cuando lo piensas en perspectiva histórica. Los creativos. Las personas que no solo están bien en casa, que florecen en casa, que producen su mejor trabajo, tienen sus mejores ideas y viven sus momentos de mayor vitalidad precisamente cuando están solos en su espacio sin interrupciones. Para ellos, la casa no es un lugar de descanso, es un laboratorio. Es el taller donde ocurre lo que no puede ocurrir en ningún otro lugar porque requiere una calidad de atención que el mundo exterior constantemente interrumpe. Piensa en esto. Cuando estás en un espacio social, una parte significativa de tu atención está permanentemente gestionando esa interacción, leyendo señales, formulando respuestas, administrando cómo eres percibido, ajustando tu comportamiento al ritmo del grupo. Todo eso es procesamiento cognitivo real, que no está disponible para otra cosa mientras ocurre. La persona creativa necesita ese procesamiento completo disponible para su trabajo. Necesita que toda la atención esté en el problema, la idea, el proyecto, la obra. Y eso solo es posible en soledad. No en cualquier soledad, en la soledad elegida. En la soledad de su espacio propio, donde las condiciones son exactamente las que ese cerebro necesita para entrar en el estado que los psicólogos llaman flujo. Ese estado donde el tiempo desaparece, el esfuerzo se vuelve invisible y el trabajo que sale supera lo que parecía posible. Los grandes artistas, escritores, músicos, científicos, filósofos, la historia está llena de personas que encontraron en la soledad de su espacio propio la condición necesaria para crear lo que el mundo después celebró en público. No es coincidencia, es que la creatividad profunda requiere un tipo de atención que la vida social, por su propia naturaleza, hace imposible sostener. El cuarto perfil es el que menos se habla y el que más se confunde con introversión cuando en realidad es algo distinto. Las personas que evitan el ruido y el caos. No es que no les gusten las personas, es que los entornos saturados de estímulos, el ruido constante, las multitudes, la energía caótica de los lugares llenos, tienen un costo físico y mental que simplemente no están dispuestas a pagar cuando tienen otra opción. Y casi siempre tienen otra opción, su casa, donde el nivel de estimulación es exactamente el que eligieron,
donde el volumen lo controlan ellas, donde no hay presión social de estar disponible, de reaccionar, de participar, de rendir, donde pueden hacer exactamente lo que quieren, a exactamente el ritmo que necesitan, sin que nadie lo interprete como descortesía o desinterés. Para este grupo, la casa no es refugio de las personas, es refugio del caos que frecuentemente acompaña a las personas cuando se congregan en espacios públicos. La diferencia es sutil, pero fundamental, porque estas personas pueden disfrutar profundamente de una conversación íntima de 2 horas con alguien que les importa. Pueden conectar con genuina calidez en entornos pequeños y tranquilos. No evitan la conexión, evitan el ruido que frecuentemente viene con ella en el mundo moderno. Y hay algo que este perfil nos enseña sobre cómo está diseñado el mundo contemporáneo que pocas veces nombramos directamente. El mundo moderno está optimizado para la estimulación constante. Los espacios públicos son ruidosos por diseño. Los eventos sociales están construidos sobre la base de la saturación sensorial. La música alta, las conversaciones superpuestas, las luces, el movimiento, todo calibrado para máxima intensidad. Y en ese mundo, quien necesita menos intensidad para disfrutar, se convierte automáticamente en el que tiene un problema, cuando en realidad el problema podría ser que construimos un mundo donde el único modo aceptable de divertirse es sobreestimulándose. Las personas que evitan ese caos no están perdiendo la vida, están eligiendo una versión de la vida que se ajusta a lo que realmente les genera bienestar. Y eso, lejos de ser una limitación, es una forma sofisticada de autoconocimiento que mucha gente tarda décadas en desarrollar, si es que lo desarrolla. Ahora bien, hay algo que prometí al inicio y que no puedo dejar sin decir, porque sería deshonesto terminar aquí, hablar solo de lo hermoso que puede ser el amor por el hogar, sin hablar de la línea que separa el refugio de la trampa, la paz de la parálisis, la soledad elegida de la soledad que se cierra sobre ti sin que te hayas dado cuenta de cuándo ocurrió, porque esa línea existe y es más delgada de lo que parece desde afuera. Empieza de manera imperceptible. La casa, que fue tu lugar de recarga, se convierte en tu lugar de siempre. Las salidas, que antes eran ocasionales, se vuelven excepcionales. Las excepcionales se vuelven inexistentes. Y en algún punto, el mundo de afuera empieza a sentirse no solo cansado, sino extraño, lejano, más difícil de navegar que antes. Porque las habilidades sociales, igual que cualquier otra habilidad, se oxidan cuando no se usan. Y cuando dejan de usarse por suficiente tiempo, volver a usarlas requiere un esfuerzo que puede sentirse tan grande que parece más fácil no intentarlo. Ese es el momento donde el refugio se convierte en prisión. No de golpe, gradualmente, tan gradualmente que muchas personas no lo notan hasta que ya llevan meses o años adentro sin haber elegido conscientemente quedarse. Y hay algo más que ocurre en ese proceso que tampoco se habla suficiente. La mente en soledad prolongada empieza a trabajar contra sí misma. El silencio, que al principio era reparador, se llena de pensamientos que, sin el contrapeso de la realidad exterior, empiezan a crecer sin control. Las preocupaciones se magnifican, las inseguridades encuentran más espacio, las narrativas sobre uno mismo y sobre el mundo se vuelven más oscuras, más distorsionadas, más difíciles de cuestionar porque no hay nadie que las interrumpa con una perspectiva diferente. La soledad que sana tiene un límite. Cuando ese límite se cruza, la misma soledad que antes construía empieza a erosionar. No la comodidad, la persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre la soledad que te construye y la que te destruye? Es más simple de lo que parece, pero más difícil de sostener de lo que suena. La soledad que construye es temporal e intencional. Sabes que estás ahí para recargarte, sabes que después de ese tiempo vas a volver. Tienes una dirección de vuelta, aunque no sepas exactamente cuándo la tomarás. La soledad que destruye no tiene dirección de vuelta. No hay un plan de regreso, no hay un propósito claro. Es simplemente quedarse porque afuera da miedo, porque moverse cuesta, porque el mundo se fue volviendo más pequeño sin que nadie tomara la decisión de que así fuera. Y aquí está lo más importante de todo lo que vamos a hablar hoy. No necesitas transformarte en alguien extrovertido, no necesitas forzarte a ir a eventos que te drenan, no necesitas convencerte de que la vida ruidosa y social es mejor que la tranquila y profunda que ya tienes. Nada de eso.
Lo que sí necesitas es conexión. Pequeña, real, consistente. Una caminata afuera, aunque sea corta. Una conversación con alguien que te hace sentir seguro, aunque sea breve. Un momento de contacto con el mundo vivo que haya fuera de tus cuatro paredes, aunque no sea espectacular. No para cumplir ninguna expectativa social, sino porque tú, igual que cualquier ser humano, estás construido para la conexión. Y sin ella, incluso la mente más rica, más creativa, más profunda, empieza a perder algo que es difícil de recuperar una vez que se pierde demasiado tiempo. La casa debe ser tu lugar de descanso, tu lugar de creación, tu lugar de recarga, tu lugar de paz, pero no tu razón para dejar de vivir. Porque la soledad construye el alma, pero el mundo le recuerda al alma que todavía está viva. Y esas dos cosas, el refugio y la vida, no son opuestos, son complementos. Y quien aprende a tenerlos ambos, quien sabe cuándo entrar a su espacio y cuándo salir de él, quien usa la soledad para llenarse y la conexión para vaciarse en el buen sentido de la palabra, esa persona tiene algo que la mayoría busca durante toda la vida sin saber exactamente qué es: equilibrio real. No el equilibrio que se ve bien en teoría, el que se siente bien en la práctica, el que no requiere ni forzar la extroversión ni justificar la introversión, el que simplemente funciona porque está construido sobre quién eres de verdad. Y ahora, la pregunta que importa: ¿en cuál de los cuatro perfiles te reconociste? ¿En el que la vida empujó hacia casa y todavía está sanando algo? ¿En el introvertido que siempre supo que así era pero quizás no sabía cómo nombrarlo? ¿En el creativo que su mejor versión aparece cuando está solo con su trabajo? ¿En el que no evita a las personas, sino el caos que las acompaña? ¿O en una mezcla de varios que cambia dependiendo del momento y del contexto? Porque eso también es posible, y eso también dice algo sobre ti. Dice que eres más complejo de lo que cualquier categoría puede capturar, que tu relación con el espacio, con la soledad, con la conexión, está viva y cambia. Y que si prestas atención a esos cambios, si escuchas lo que tu sistema nervioso te pide en cada momento, en lugar de seguir las normas externas sobre cómo deberías querer vivir, podrías descubrir que ya sabes exactamente lo que necesitas, que siempre lo supiste, solo necesitabas permiso para escucharlo.